Dios te bendiga y bienvenido a tu escuela bíblica. Esta es tu hermana Merian Rodríguez, que te saluda en el amor de Cristo y te invito a que en esta noche abras tu Biblia y te prepares para escudriñar juntos la palabra del Señor. Estamos en el tercer trimestre del expositor Senda de Vida y el tema de este trimestre es tipología de Cristo en el Antiguo Testamento. La clase de hoy es el estudio bíblico número 4, el sacrificio de Isaac, tipo de Cristo, mi sustituto. Y a través de estos estudios de la tipología de Cristo, vamos comprendiendo mejor la obra salvadora de Jesucristo cuando vemos lo que hizo por nosotros. Me encanta que los títulos de las clases tengan el pronombre posesivo mi. Cristo, mi Salvador, mi sacerdote, mi sustituto, porque eso nos hace apropiarnos. Y yo te invito a que tú te apropies de esa obra salvadora, de todo lo que hizo por mí. Refiérete a mí, Él es mi Salvador. Él es el Salvador del mundo, eso lo sabemos. Pero hay una relación personal cuando se convierte en mi Salvador. No es lo mismo que cuando te preguntan, ¿y qué hizo Cristo por ti? Tú le digas, bueno, pues Él salvó al mundo en la cruz del Calvario. Sí, pero ¿qué hizo por ti? Y tú le puedas contestar, pues Cristo venció el imperio del pecado y de la muerte para que yo tenga vida eterna y para que sea librado de la ira venidera, para que tenga comunión con el Padre. Cristo se hizo sacerdote para sentarse a la derecha del Padre e interceder por mí. Y Cristo, como dice la clase de hoy, me sustituyó en la cruz del Calvario. Porque en realidad quien tenía que morir era yo. La paga del pecado es muerte. Y dice Levítico 17:11 que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Dios demandaba sangre para remisión de pecado porque la sangre es la vida. Y la vida es lo único que puede invalidar la muerte. A nosotros nos tocaba morir por nuestros pecados, morir eternamente. Y Cristo con su sacrificio ganó vida para mí. Él es mi sustituto. Así que aprópiate de esta obra salvadora en estos estudios. Gloria a Jesús. Yo tengo una muletilla que me di cuenta viendo los videos que es Gloria a Jesús. Y dije, ay, yo tengo una muletilla, pero gloria a Dios por esa muletilla. Usted sabe las muletillas que tiene la gente cuando habla. Casi todo el mundo que habla públicamente tiene una muletilla porque la muletilla te da tiempo para pensar. Pero qué diferente es cuando esa muletilla está adorando a Dios constantemente. Ojalá todas nuestras muletillas fueran para glorificar el nombre del Señor. Aleluya. La justicia divina demanda la muerte del pecador, ¿verdad? Entonces Cristo vino a ser el sustituto de la raza humana ante el tribunal de Dios. Dijimos que la paga del pecado es muerte. Yo no te voy a leer toda la ley. Son 600 y pico de leyes, pero te voy a dar unos ejemplos bíblicos de la ley, de lo que le espera al pecador. Mira, Éxodo 21:12 dice que el que hiere a alguno, haciéndole así morir, él morirá. 22:20 dice, el que ofreciere sacrificio a dioses excepto a Jehová, será muerto. 31:15, cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Levítico 20:27, el hombre o mujer que evocare espíritus de muertos ha de morir. Deuteronomio 18:20, el profeta que hablare palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, el tal profeta morirá. Así que gloria a Dios por Jesucristo, porque si no estaría el muerto que hace orilla. La muerte literal que acabamos de ver en la ley, porque era literalmente que moría, pero esa muerte apuntaba a la muerte espiritual. El sacrificio de Isaac, o la demanda de sacrificio, porque en realidad el sacrificio nunca se materializó, tipifica perfectamente la sustitución de Jesucristo por la humanidad y la demanda de Dios por la sangre. Gloria a Jesús. Aquella historia tuvo dos propósitos. Número 1, revelar al mundo el corazón de un verdadero hombre de fe. Esta es una enseñanza para aplicar tú y yo en este momento en nuestra vida, porque vamos a ver cómo se debe comportar, cómo debe reaccionar un hombre que dice que tiene fe. Y el segundo propósito es darnos un reflejo tipológico del sacrificio de Cristo. La base bíblica se encuentra en Génesis 22 y comienza diciendo Génesis 22
Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y el escritor de Hebreos, antes de hacer el relato, nos dice qué es lo que va a pasar. Dice, establece bien claro que lo que vamos a leer a continuación es una prueba. ¿Y por qué lo tuvo que hacer? Porque es que no hacía sentido. Si no nos dice que es una prueba, no hace sentido lo que estamos leyendo. Gloria a Jesús. Hace unos cuantos años, en 1993, creo que fue, el doctor James Dobson escribió un libro que tuvo mucho éxito. El libro se llamaba Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Ese libro lo tenía casi todo el mundo. Gloria al Señor. Y yo decía, bueno, pero ese libro lo pudo haber escrito Abraham. Ese libro lo pudo haber escrito Job. El doctor Dobson lo que hizo fue transcribir lo que está en la Biblia, pero los hombres de fe, casi todos esos héroes de la fe que vemos en Hebreo, todos tuvieron que pasar por cosas y cumplir o hacer cosas que parecía ante la razón humana que no tenían sentido. Mira el caso de Abraham. No tenía sentido que Dios le prometiera un hijo a un hombre de 75 años con una esposa posmenopáusica. No hacía sentido. No hacía sentido que le dijera que iba a tener descendencia, un hombre ya mayor, una mujer que se le había ido ya la costumbre de las mujeres, y que su descendencia iba a ser como las estrellas del cielo y como la arena del mar. No hacía sentido que lo hiciera esperar 25 años para darle el hijo. Si ya estaba viejo a los 75, imagínense a los 100. Y tampoco hace sentido que después que le dio el hijo y él pudo ver el cumplimiento de la promesa, entonces se lo pidiera en sacrificio. No hace sentido porque nuestro Dios condena los sacrificios humanos. Más adelante dice en Deuteronomio 18:10, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Pero cobra sentido cuando se nos dice que es una prueba. La palabra probó viene del hebreo nasá, que implica intentar, practicar, hacer la prueba, tratar. Ensayar también. Ensayar, examinar, todas esas cosas. Pero vamos a analizar la palabra prueba ahora. ¿Por qué? Porque está en la Biblia. Porque aparece aquí y lo dice como un statement, una declaración. Probó a Abraham. Y la palabra prueba es una palabra muy conocida para los cristianos, sobre todo los cristianos del siglo pasado, porque en el siglo pasado se utilizó mucho la palabra prueba. De hecho, se abusó del uso de la palabra. Y por eso no me extraña que se haya dejado de usar. Yo la uso, pero no la escucho. Hace años que no escucho a nadie hablar de prueba. Lo que sí escucho mucho en todos los medios, la radio, la televisión, el internet, los libros, las predicaciones en los púlpitos, es la palabra proceso. Y en mi mente, pues, yo hice un clic y dije, bueno, por lo que están describiendo, quizá hayan sustituido una palabra por la otra. Y usted me dirá, Miriam, ¿cuál es el problema de sustituir una palabra por la otra si los lenguajes se desarrollan, ¿cómo se dice? Evolucionan. Todos los lenguajes evolucionan y se enriquecen con la evolución. Y pudiera ser una cuestión semántica entonces. Yo digo poteiro, tú dices potaro, poteiro, potaro. Sí, ¿qué importa si estamos hablando de lo mismo? Pero lo que me he dado cuenta es que no estamos hablando de lo mismo, porque estas dos palabras describen procesos diferentes. No son sinónimos. Entonces, lo que pudiera ser una cuestión semántica se convierte en una cuestión teológica. Estos dos procesos son diferentes, no invalida uno al otro, no lo anula y de hecho nosotros tenemos que pasar por ambas experiencias, pero a mí me gusta llamar a las cosas por su nombre y como dice el doctor Ángel Rosa, las cosas como son. Son conceptos diferentes. Veamos por qué. La palabra prueba se encuentra en la Biblia más de 50 veces. Y estoy hablando de mi Biblia de estudio, la Biblia Reina Valera 1960. Hay otras Biblias, otras traducciones al español. Y yo cuando tengo necesidad o cuando el Espíritu me mueve a buscar una referencia, lo hago. Busco otras Biblias. A ver si esas palabras aparecen o cómo las han traducido.
Pero mi Biblia de estudio es la Reina Valera 1960, que es una versión magnífica. Y de hecho lo busqué en otras versiones también y no me aparece con la connotación de lo que dice aquí. Gloria a Jesús. La palabra proceso se registra solamente una vez en el libro de Job y está relacionada con un proceso legal, porque habla de juez, habla de testificar, o sea que la relaciona con un proceso legal. Tengo que hacer la aclaración, con todo respeto, de que yo no hablo hebreo, ni griego, ni arameo. Entonces, pudiera decir, bueno, entonces, ¿qué pasa? Si la traducción está mal. Yo creo en el Espíritu Santo. Y yo creo, sinceramente creo, que Dios se me reveló a mí en español, porque ese es mi lengua vernácula. Dios me habló en español, yo le contesté en español, y nos hemos entendido de lo más bien durante estos 34 años. Y creo que el Espíritu Santo entiende todos los idiomas terrenales, todas las lenguas angélicas y también entiende las lenguas diabólicas que andan rondando en el mundo, porque los demonios hablan lenguas. Y creo firmemente que el Espíritu Santo no me va a dejar cometer un error garrafal, simplemente porque mi idioma vernáculo es el español. No, yo creo que el Señor es bueno. Dicho esto, por si acaso dicho esto, el diccionario de la Real Academia Española, la palabra prueba tiene varias connotaciones y yo anoté 4, no porque escoja y aquellas no me convienen, no, sino porque estas entran en el contexto de lo que estamos hablando. Prueba es un examen, usted lo sabe porque usted fue a la escuela. Es examinar las cualidades de algo. Si usted llega a la escuela y la maestra, ese día hay un examen, la maestra le dice, siéntense niños que les voy a dar un proceso. No, les voy a dar una prueba. Porque la prueba es lo que va a examinar, es un examen. Examina si tú has aprovechado el proceso de aprendizaje. Y después del proceso, pues se te hace una prueba. Examinar si algo está arreglado a la medida, muestra por proporción de otra cosa a que se debe ajustar. Ejemplo, la ropa. Usted va donde la modista, le da una tela, le da un patrón y le dice, hazme este vestido. Y cuando ya haya terminado todo el proceso de manufactura de la pieza, cuando le entregue el producto final, usted no dice, me voy a procesar el vestido para ver cómo me queda. Usted dice, me voy a probar el vestido para ver si tú seguiste todas las instrucciones que yo te di y si lo hiciste conforme a esas instrucciones. Y eso es una prueba. Prueba también es gustar, degustar, saborear. Ejemplo, la comida y el vino, pero nosotros no tomamos vino, así que comida porque comemos muchísimo. Cuando usted llega a su casa y su esposito o su esposita le ha preparado un guiso sabroso, usted dice, déjame procesar eso a ver cómo sabe. No, usted dice, déjame probarlo para ver si tú seguiste las recetas de mi mamá. Y si lo hiciste conforme a mi mamá dice que se tiene que hacer. Al final del proceso de cocción, pues entonces se prueba para ver si está a la medida. Lo último es experimento. Y el experimento es algo que se hace para examinar la calidad de algo. Es un ensayo. Ejemplo, los carros. Los carros después que se fabrican, usted sabe que son sometidos a un sinnúmero de pruebas para ver la velocidad que alcanzan, para ver si son resistentes al impacto, para ver si son seguros, gloria a Jesús, para todo. Aleluya. Y se prueba. El mismo diccionario de la Real Academia Española dice que un proceso es un conjunto de fases sucesivas, una detrás de la otra, u operaciones secuenciales, lo mismo, una detrás de la otra, de un fenómeno natural o una operación artificial. Hay procesos naturales como el crecimiento, como el desarrollo del bebé, de un feto en el vientre de una madre. Eso es un proceso natural y tiene diferentes fases sucesivas u operaciones secuenciales. Y hay procesos artificiales como la manufactura de la que estamos hablando. Y al final de ese proceso, lo que se espera
es que haya habido una transformación de la materia prima, una transformación física, química o biológica. Y yo le añadí espiritual porque para nosotros no necesitamos ser transformados ni física, ni química, ni biológicamente. Necesitamos ser transformados espiritualmente. Así que a través de ese proceso hay una transformación. Tiene que haber una transformación porque lo que entra en los procesos de manufactura es una materia prima y esa materia prima se transformada. Así que los procesos son transformadores y las pruebas son ensayos, exámenes del producto o resultado de una transformación. Repito, los procesos son transformadores y las pruebas son ensayos, exámenes del producto o resultado de una transformación. En la manufactura se le llama control de calidad a las pruebas, o en español quality control, en puertorriqueño quality control. Y lo que se ha visto en la manufactura es que la prueba no se puede dejar para el final. ¿Por qué? Porque si al final de una línea de producción se hace una prueba y se encuentra que hubo un error en el proceso de manufactura, entonces ¿qué pasa con todo el producto? Que no sirve. Y lo que no sirve es echado al fuego, al lago de fuego y azufre. No. Por eso, durante todo el proceso, que son fases, que son etapas, en cada etapa se hace un quality control para ir probando en el camino si se está transformando como se espera que se transforme esa materia prima y se está obteniendo el producto de la calidad que se espera. ¿Me sigue? Gloria al Señor. En esta línea de producción de la vida en el Evangelio, nosotros somos la materia prima y nosotros entramos a una línea de producción. Al final, lo que se va a producir es una iglesia pura, santa, sin mancha, que va a ser levantada al cielo. Tú y yo entramos como materia prima en este proceso. ¿Y qué se hace con la materia prima? Antes de entrarle en la línea de producción, se limpia y se prepara. Así que nosotros somos justificados, o sea, limpiados de todo pecado, somos preparados, somos regenerados, se nos da una nueva naturaleza y después se nos inserta en un proceso, querramos o no, en un proceso de santificación para al final obtener ese creyente a la altura de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que Dios prueba? Santiago 1:2 dice, tenéis por sumo gozo cuando seáis sometidos a diversas pruebas. Quiere decir que va a haber más de una. Y eso me concuerda con lo de la línea de producción en la manufactura. Que el quality control va tomando muestras en todo lo largo del proceso y realizando pruebas. Por eso dice el apóstol, en diversas pruebas, porque va a haber más de una. Eso es así. Dios prueba la lealtad, la fuerza, la disposición, la condición espiritual, la paciencia y el carácter de cristiano. Las pruebas son individuales y por eso son distintas para cada creyente. Lo que yo necesito no es lo que tú necesitas. Lo que Dios me mete a mí por un camino, pues a ti te mete por otro, pero con el mismo propósito. Alabado sea el Señor. Deuteronomio 8, a mí me encanta esta porción. Le dice Dios al pueblo, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Sé que el propósito de la prueba no es afligir al hombre. El propósito de la prueba es saber lo que hay en el corazón. Que tú lo sepas y que yo lo sepa porque Dios ya lo sabe. Si habías de guardar o no sus mandamientos. Y primera de Pedro 1:6 dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Qué prueba Dios? Dios prueba la fe. Mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Que el resultado, aleluya, al final sea alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo se manifieste. Y el Salmo 11:5 dice que Jehová prueba al justo. Y aquí
pasó en el siglo pasado que los cristianos hablaban tanto de pruebas, que ya llegó a molestar, porque ya tenía como una connotación negativa. Tenía una connotación de derrota, fíjese. Usted le preguntaba a alguien, ¿cómo estás? Dios te bendiga, ¿cómo estás? Decía, ay, mi hija en prueba. Y uno decía, pero es que la gente no puede estar en prueba todo el tiempo. Si Dios da refrigerio, si Dios da descanso. Dios prueba, Dios procesa, pero también Dios da alivio. Alabado sea el nombre de Jesús. Y hay tiempos de refrigerio en el Señor. Se usó tanto y ya tiene esa connotación, pero se repitió tanto que usted escuchaba a la gente del mundo que no le sirve al Señor también decir que estaba en prueba. Y eso es, teológicamente es incorrecto, porque Dios prueba al justo. El pecador, lo que le sucede es consecuencia de su pecado, consecuencia de sus malas decisiones y de sus hechos. En el caso de los creyentes, Dios prueba la fe. ¿Y quién tiene fe? El creyente. Si la misma definición de creyente es creer. Dios prueba la fe. Entonces, las pruebas son para los creyentes, no para el mundo. Salmo 7:9 dice, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Salmo 17:3, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. Salmo 66:10, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste, como se aflige la plata. Así que nos ensayó como se ensayan los carros, para ver si somos resistentes al impacto. Eso es una prueba. Y Dios probó a Abraham y dice que lo probó después de estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas que hay en los capítulos anteriores. Él pasó por unas experiencias bien terribles. Una fue el nacimiento de su hijo. Ya él tenía su hijo Ismael, pero ese no era el hijo de la promesa. Y ver que su esposa a los 90 años tuviera un hijo, eso fue algo impresionante y fue algo que él iba a hacer fortalecer su fe. O sea, él había creído y ahora había visto el cumplimiento de la promesa. Entonces eso fue algo que vino a fortalecer su fe. Después tuvo que pasar por unos procesos difíciles porque hubo conflicto entre Sara y Agar, entre Ismael e Isaac, porque Ismael ya era un muchachón, entonces se burlaba de Isaac, que era un niño. Entonces Dios le dijo, no, pues vas a tener que separarte. Así que tuvo que pasar por un proceso difícil de ser separado de su hijo. Tenía que aprender a confiar en Dios. Él estaba en ese proceso de aprendizaje, aprender a confiar en Dios. Su fe estaba siendo fortalecida y estaba siendo corregido. ¿Por qué? Porque los versículos del 22 al 34, antes de la porción bíblica de hoy, él tuvo un encuentro con Abimelech, rey de Gerar. Y él había tenido un encuentro anterior y en ese encuentro él le había mentido a Abimelech. Y le había dicho que Sara era su hermana. Dicen que fue una media verdad, una media mentira, porque Sara era su media hermana. Sara podía ser su media hermana, pero era su esposa completa. Él no la veía como una hermana, la tenía como mujer. Si no, no se hubiera enterado que no podía concebir. Y como era su mujer completa, entonces no fue una media mentira, fue una mentira completa. Y esas cosas hay que corregirlas en el camino. Se tiene que ir corrigiendo y tiene que aprender. Y en ese proceso de aprendizaje Dios le permite encontrarse otra vez con Abimelech y esta vez él fue sincero, él fue honesto, él fue franco y esta vez hicieron pacto y él pudo habitar ahí en tierra de los filisteos por muchos años, dice, habitar en paz, porque estaba en paz con este hombre. Y después de estas cosas, gloria a Jesús, Dios lo probó y Dios no disimuló, porque él sabía la magnitud de lo que le estaba pidiendo. Fíjese cómo le dice, toma ahora tu hijo. Dios anticipó todas las posibles preguntas que podían surgir en la mente de Abraham. Abraham no profirió palabra, pero tiene una mente. Y yo me imagino esa mente trabajando. Y Dios se adelanta, porque Dios, antes de que la palabra esté en nuestra boca, Él la conoce toda. Y Dios se la adelantó. Y cuando Él le va a pedir, quizás en la mente Él dijo, mi hijo, tu hijo. El único. Isaac. ¿A quién yo amo? A quien amas. O sea, con esta oración, Dios contestó
todas tus posibles dudas y vete a tierra de Moría y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Nosotros no podemos perder el tiempo argumentando con Dios, creyendo que lo vamos a convencer con nuestros razonamientos humanos. Fíjense como aquí Dios no dio lugar a la argumentación. Él estaba bien claro en lo que le estaba pidiendo y se lo hizo saber a él de manera bien clara. Tu hijo, el único a quien amas, Isaac. Porque ya Ismael no estaba, ella era el único. Él había tenido que separarse de su otro hijo. Gloria al Señor. Después le pide que vaya a la tierra de Moría, al monte que él le iba a decir. Y en esa tierra de Moría, David compró un monte, el monte de Sión. Y allí, en aquel monte que compró David, allí se erigió el templo de Jerusalén. Y cerca de ese monte fue sacrificado el Hijo de Dios. Así que Dios le estaba diciendo que sacrificara a su hijo Isaac en el lugar donde él muchos años después iba a sacrificar a su hijo. Dios no le pidió nada que él no estuviera dispuesto a hacer. Abraham no tuvo que hacerlo, pero Dios lo hizo. Gloria al nombre de Jesús. Y caminó, dice, 3 días. Esos 3 días de camino tenían que haber sido terribles, gloria a Jesús. Abraham obedeció y vemos la obediencia en que él se levantó tempranito de mañana. No, las cosas al mal paso darle prisa. Y si iba a obedecer a Dios sin cuestionamiento, lo iba a obedecer. Yo creo que ya le había aprendido. Este era su examen. Dice que se levantó temprano, tomó la leña, cortó la leña. Él tenía siervos. Abraham era un hombre muy rico, muy poderoso. Abraham tenía muchos siervos, muchos esclavos, muchos sirvientes, como se le traduzca, gloria a Jesús. Pero se levantó él y él cortó la leña. O sea, cuando hay un trato entre Dios y tú, es entre Dios y tú. Él no delegó en nadie para que le cortara la leña. Esto Dios me lo pidió a mí y lo voy a hacer yo. Tengo quien lo haga por mí. Tengo montones de siervos, pero lo voy a hacer yo, porque esto es entre Dios y yo. Y como es entre Dios y yo, Él no le contó a nadie lo que iba a suceder. Él simplemente tomó la leña, llamó a unos cuantos de 2 siervos, se llevó a Isaac y se fue al lugar que Dios le dijo. Y durante todos esos 3 días, él no profirió, sí profirió palabra, pero no contó lo que Dios le había pedido. Nadie sabía el propósito del viaje. Era ofrecer un sacrificio, pero nadie sabía lo que Dios le había pedido, porque él no se lo informó a nadie. Esto era un trato entre Dios y Abraham. Y así evitaba, no contándoselo a otros, evitaba que le sirvieran de tropiezo también. Porque pasaría como Cristo y Pedro, que le dijo, no permitas que eso te pase, cuando Jesucristo le dijo que iba a ser sacrificado. No permitas que eso te pase. Pues mira, para que no haya tropiezo en el camino, cuando hay algo entre tú y Dios, hay gente que te puede servir de tropiezo. Y esos tropiezos hay que evitarlos, entre Dios y tú. Él tampoco se llevó un animal por si acaso, porque a veces nosotros, aunque Dios nos dice una cosa, empezamos a buscar si podemos cambiarlo, ¿verdad? Y él si hubiera llevado un animal, por si acaso, Dios se arrepiente. No, tampoco se lo llevó. Y a pesar de lo largo del camino y de la agonía que tenía que haber estado pasando en el camino, porque esa mente sigue trabajando y ese corazón sigue sufriendo. Pero fíjese que los 3 días sirvieron para que él intimara con Dios. Y yo me imagino que esos 3 días Dios fue tratando con él y preparándolo. Por eso le mando tan lejos también. Preparándolo para que cuando él llegara el momento, él estuviera fortalecido y convencido de que esa era la voluntad de Dios. Fueron 3 días entre él y Dios preparándolo para lo que debía hacer. Entonces, cuando llegan al monte Moría, entonces habló Isaac. Esta es la primera vez que escuchamos a Isaac hablar en las Sagradas Escrituras. No porque no tuviera una relación con su padre, me imagino que tenían una excelente relación, porque los hijos que se tienen en la vejez son los hijos con los que más hablamos, porque ya estamos más maduros. Y me imagino que tenían una buena relación. Dicen los estudiosos que él tendría entre 18 o 20 años.
El historiador Josefo va más allá y dice que 25. En realidad la palabra no nos dice cuántos años tenía. Sabemos que no era un muchacho, era un muchachón porque tuvo que cargar la leña y la cantidad de leña suficiente para quemar un cuerpo humano es mucha. Así que era un muchacho de 18 a 20 años. Aunque no lo diga la escritura, yo se lo digo para que ustedes se ubiquen, porque no era un niño. Un niño no pudo haber cargado toda esa leña. Alabado Jesús. Y la pregunta de Isaac, ¿dónde está el cordero? Esa pregunta ocupa el centro de la revelación sagrada de las Escrituras. ¿Dónde está el cordero? Si vamos a ofrecer un sacrificio por expiación de los pecados, ¿dónde el hombre va a encontrar un cordero capaz de quitar el pecado del mundo? ¿Dónde? No lo hay. No podía hacerlo. El hombre no podía encontrar un cordero. No hubiese podido haber sacrificio redentor para el hombre si Dios no hubiera provisto el cordero. El hombre no podía proveer ese sacrificio. Tuvo Dios que proveerlo. Y esa pregunta, ¿dónde está el cordero? Es la pregunta que estuvo en la humanidad desde Adán hasta Cristo. ¿Dónde está el que va a hacer ese sacrificio? ¿Dónde está? Jehová proveerá. Y la respuesta de Abraham era la única respuesta posible. El versículo 18, el versículo 13. Bien, gracias. Y respondió Abraham en el versículo 8, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Esa era la única respuesta posible. Dios se proveerá. Fíjese que no dice proveerá. Dios se proveerá. Gloria a Jesús, indica posesión, pertenencia. El sacrificio era de Él, porque Él es el autor de la obra. Él es el que iba a propiciar el sacrificio y Él es el que lo iba a recibir porque Él era el que estaba demandando la sangre. Así que Dios no proveerá un cordero, Dios se proveerá a sí mismo de un cordero que sustituya lo que Él le estaba pidiendo a Abraham, que sustituya a Isaac, que en ese momento representaba a Cristo, pero también representaba a toda la humanidad. Y Él no iba a permitir que Isaac fuese sacrificado, sino que proveería un sustituto. Abraham habló sobre la provisión, pero Isaac creyó en la provisión. Y yo digo que creyó, y usted sabe que creyó, porque si no hubiese creído, no hubiese permitido que su padre lo amarrara y lo colocara sobre la leña. No sé si lo tomó en brazos, dijimos que era un joven ya, o si él mismo se colocó, pero dice, lo puso sobre la leña, así que entendemos que el padre lo colocó sobre la leña, lo ató. Él sabía cómo se preparaba un holocausto, porque lo había visto hacer a su padre. No entendería por qué su papá estaba actuando así, pero sin entender obedeció. Miren los ejemplos de obediencia que tenemos aquí. Primero Abraham, sin replicar, obedeció. Isaac, sin entender, obedeció, porque él no lo entendía. Gloria a Jesús. No se trataba de un niño que papi podía convencer y subirlo, no, se trataba de un joven que pudo haber salido corriendo, pero se subió en obediencia. Hubo un acuerdo entre padre e hijo porque ambos le creyeron a Dios y no pueden andar juntos si no están de acuerdo dos. Y dice 2 veces o 3 veces dice que iban juntos, había un acuerdo porque los dos le habían creído al mismo Dios. Y extendió a Abraham su mano, dice el versículo 10, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Usted no me diga que eso no era una prueba de fe. Dios me dijo que en él tendría descendencia y ahora me dice que lo sacrifique. Si yo le creo a Dios, ¿qué hago? Lo sacrifico. Si no lo sacrifico, entonces es que no creía la promesa de Dios. La fe no negocia con la razón para hacer la voluntad de Dios, porque la razón, el corazón es engañoso y la razón también nos puede conducir a error. Si la obediencia y la fe empiezan a negociar con la razón, pueden perder, porque la razón es muy convincente. Cuando no queremos obedecer a Dios,
nos volvemos tan racionales que empezamos a analizar todo. Usted ve que Abraham no analizó y Dios no lo dejó ni analizar. Él puso las manos a la obra y empezó a levantarse a picar la leña. Nosotros nos volvemos tan racionales que todo lo cuestionamos y empezamos a buscar referencias bíblicas para ver si en algún sitio nos da luz que pueda decir, no, eso no fue lo que Dios te dijo, significa esto. Y si no encontramos la referencia bíblica, entonces vamos y le consultamos a todo el que se nos para enfrente. Mira, ¿qué tú crees de esto? Que Dios me dijo. Pues quizás Dios no quiso decir eso. A ver si la persona te dice, no, Dios quiso decir otra cosa. Y te contesta lo que tú quieres escuchar. Pues no. Pues no, en esta mañana lo que Dios dice es lo que vamos a obedecer y no vamos a ser tan racionales que vamos a buscar violentar y no obedecer la voluntad de Dios. Aleluya. Ve, no cuestiones, ve, obedece. Haz lo que Dios te dijo que hicieras. Él sabe lo que está haciendo. Tú lo que te pide es que confíes en Él. Solamente que confíes en Él. Lo único que te pide es confianza y lo único que te puede hacer es bien, porque es que Dios no te va a hacer mal. ¿Qué tiene que te pida algo que no hace sentido? Después cobrará sentido cuando tú veas la mano de Dios obrando. Lo único que te va a hacer es bien. No te va a llevar a una situación peor de la que estás. Siempre Dios te va a llevar a algo superior, a algo mejor. Entonces confía. Y haz lo que te dijo que hicieras. No busques más vueltas, no le des más vueltas. Gloria a Jesús. Estamos, como dicen en la mañana en WKQ, empezamos a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas en lugar de hacer lo que Dios dijo. No, pero que esto, no, pero que el otro. Esa es la razón. La razón te va a llevar te va a inducir error. Y el corazón es un engañoso, no le hagas caso. Créele a Dios, confía en Dios. Métete en esta palabra y te va a decir lo que tienes que hacer. Alabado sea el nombre de Jesús. Con todo mi amor te lo digo. Haz lo que Dios te dijo que hicieras. Abraham renunció a su hijo. Y a veces nosotros por no renunciar o por no querer dejar algo, le damos vueltas para no hacer la voluntad de Dios. Abraham puso a Dios en primer lugar. Primero fue siervo y después fue padre. Y eso es fuerte porque confió en lo que Dios iba a hacer. Algo Dios va a hacer. O sea, primero le hago caso a Dios, lo antepuso el amor a Dios al amor a su hijo. El primero fue siervo y después fue padre. Hebreos 11, el capítulo que nos habla acerca de los héroes de la fe, dice, 11, ¿qué? 17. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito en el que estaba la promesa. Inclusive la promesa la sacrificó. Estaba dispuesto a sacrificarlo. Mire hasta dónde va la confianza en Dios. Dios tiene que estar por encima de todo. Habiéndole dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Porque él lo dio por perdido, él lo dio por muerto, pero en su corazón sabía que lo que Dios le había prometido lo iba a cumplir. Y a lo mejor él lo sacrificaba y Dios lo levantaba de los muertos y entonces se cumplía lo que él había dicho, porque él profirió unas palabras que han permanecido por los siglos como una declaración de fe. Él le dijo a sus siervos, cuando estuvieron cerca del lugar del sacrificio, le dijo a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Él sabía que iba a volver con un muchacho. ¿Cómo? O Dios impedía el sacrificio, o Dios lo levantaba después de muerto. Pero lo iba, y dice aquí, teóricamente, pues lo recibió de entre los muertos. Gloria a Jesús. Aleluya. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y este doble llamado lo encontramos 7 veces en las Escrituras. Jacob, Moisés, Samuel, Simón,
Marta y Saulo. Y cuando Dios llama a una persona 2 veces, Saulo, Saulo, Samuel, Samuel, es para llamarle la atención, es por aprecio, denota una relación personal con la persona, valga la redundancia. También por urgencia, Saulo, Saulo, o aquí Abraham, aquí era urgencia, Abraham, para que no lo hiciera. Y para animar también, para despertar el ánimo de la persona, Dios usaba ese doble llamado. Y Abraham vuelve a contestarle, heme aquí. Ya le había dicho, heme aquí. 3 veces en esta porción bíblica se dice, heme aquí. Y este heme aquí es la expresión más honesta que yo he escuchado de redención, de humillación, de sometimiento, de reconocimiento, de obediencia. Heme aquí. Lo que denota es disposición, entrega. Como dijo María, he aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu voluntad, conforme a tu palabra. Gloria a Jesús. Primera de Corintios 10:13 dice que Dios no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos soportar, sino que juntamente con la tentación dará que la salida. Y el ángel lo detiene para que no le haga daño al niño. Dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Y ahí está el propósito de la prueba. ¿Qué era lo que quería conseguir Dios? Saber si verdaderamente le iba a obedecer, saber si temía a Dios. Y una vez se obtiene el resultado, las pruebas se acaban, las pruebas no duran, porque las pruebas son a lo largo del proceso, una aquí, otra allá, otra acá y otra allá, para ver cómo tú vas madurando en el camino, pero se acaban, tienen fecha de expiración, no son para siempre. Una vez se consiga, Dios consiga lo que quiera obtener de ti. Por eso, entre más rápido, mejor. Abraham madrugó y nosotros le damos largas y largas. Madruga, tempranito, hacer lo que Dios te pide. Y entre más rápido te levantes, más rápido se termina la prueba. Ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Hiciste lo que yo esperaba. Entonces se acabó la prueba. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces fue que Abraham alzó los ojos. Mientras tanto, él estaba enfocado en lo que Dios le mandó a hacer. Él estaba con el cuchillo en alto, mirando a su hijo, decidido. Y cuando el ángel lo llama, entonces levanta los ojos. Y cuando levanta los ojos y abre los ojos, entonces le fue revelado el cordero que estaba en el zarzal. Los zarzales tienen espinas y es tipo de Jesucristo con esa cruz de espinas que le pusieron. Entonces vio la provisión de Jehová. Cuando se acabó la prueba. Mire cuándo es que la vas a ver. La queremos ver antes. Bueno, si yo supiera lo que va a pasar, pues entonces me tiro de pecho. Pero no, eso no es fe, eso no es obediencia. Y la fe es probada y la obediencia también. ¿Sabe? Al final vas a encontrar la provisión de Dios. Aleluya. Mientras tanto estaba enfocado en lo que Dios le pidió. Y le fue revelado entonces el sustituto que ya Dios tenía preparado para que lo sacrificara en lugar de su hijo. Aleluya. Si le hiciéramos caso a Dios, si hiciéramos lo que Él nos ha pedido, si le diéramos la oportunidad a Dios de probar lo que quiere probar en nosotros, de obtener lo que quiere obtener de nosotros. Aleluya. Entonces levantaríamos los ojos y veríamos su provisión. Échale mano a eso. Veríamos el milagro que queremos ver. Él estaba esperando un milagro en el camino, 3 días esperando un milagro, y obtuvo el milagro porque obedeció. El milagro se llamaba provisión, sustitución, porque el mismo Dios que prueba es el que provee. Si hay alguien que fue probado fue Job. Y Job dijo, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere, y sus manos curarán. El Cordero del Zarzal es nuestro Señor Jesucristo, que murió para que tú y yo no tengamos que morir por la eternidad. Él tomó tu lugar en esa cruz del Calvario. Esa leña que cargó Isaac es tipo de aquel madero que cargó nuestro Señor Jesucristo y caminó hasta el monte de la calavera en donde iba a ser sacrificado. Gloria a Jesús. Él tomó tu lugar para que tú puedas disfrutar de la vida hoy, una vida en Cristo, y disfrutar de la vida eterna por su gracia y la gloria venidera en los cielos.
Los versículos 14 al 18 dicen, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Jehová Jireh, Jehová proveyó el sustituto para que nosotros no tengamos que morir eternamente. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, aleluya, tu único hijo, lo recalcó porque él sabía que lo que estaba pidiendo era bien difícil. Tu hijo, tu único hijo, me pusiste a mí por encima de tu hijo, aleluya. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba y habitó Abraham en Beerseba, tranquilo, en paz, y vio el cumplimiento de la promesa de Dios. No tengas en poco su sacrificio. Seamos agradecidos. Cuando Él nos llame, digámosle, heme aquí, en agradecimiento por lo que Él ha hecho por nosotros, sin merecerlo. No habíamos nacido y ya Él estaba haciendo provisión por nosotros. Aleluya. Dejemos que nos procese. Dejemos que nos dé la forma que Él quiera darnos. Y echemos raíces en el Evangelio para que no seamos como los que en tiempo de la prueba se apartan. ¿Se acuerdan de la parábola cuando Jesucristo, la parábola de la semilla? Una de las semillas cayeron en el camino. Gloria a Jesús. Y esos son los que reciben la palabra con gozo, pero no echan raíces. Y los que no echan raíces, en la hora de la prueba, se apartan y abandonan al Señor. Aleluya. Y se pierden de ver su gloria manifiesta. Aprendimos en el día de hoy lo que es obediencia. Aprendimos cómo debe reaccionar una persona que dice que tiene fe en Dios. Aprendemos a confiar en Dios, a saber que aunque lo que veamos no tenga sentido, al final del camino Dios va a manifestar su gloria y vamos a ver el milagro que estamos esperando. Confiemos en el Señor. Él es nuestro sustituto. Aprópiate de ese sacrificio. Él es mi sustituto. Y el que entiende que Él lo sustituyó a Él personalmente, no a la humanidad. Si Él me sustituyó a mí, entonces yo tengo que vivir en total y absoluto agradecimiento y sujeción a su voluntad, porque me salvó. Dios me salvó y tomó mi lugar. Dios te bendiga. Dios te guarde. Espero que hayas aprendido un poco más acerca del sacrificio y la obra salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Y nos vemos el próximo viernes y el domingo en el estacionamiento de la iglesia. No te lo pierdas. Oremos. Bendito Dios Todopoderoso, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es vida. Tu palabra es cortante. Tu palabra es más eficaz que una espada de doble filo. Tu palabra nos abre la mente y el corazón. Tu palabra nos enseña el camino por donde debemos andar. Yo te pido, Señor, que tú pongas en tu pueblo hambre por tu palabra, Señor. Porque esta es la verdad, esta es la verdadera profecía. Esta es la que nos va a llevar a la vida eterna. Quita la pereza, Señor, por estudiar la palabra, Dios mío. Quita la apatía, Señor. Destapa los oídos, Dios mío, para que podamos escuchar tu voz a través de esta tu palabra. Dirígenos y guíanos, Señor, hacia la vida eterna. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Y haz con nosotros como tú quieras, Señor. Como tú quieras, porque todo lo que tú quieres es hacernos bien. Todo lo que tú quieres es que vivamos eternamente contigo en la gloria de los cielos. Amén y amén.